buenas tardes. De nuevo en nuestro programa Personajes de Suezca, que está enmarcado dentro del programa de CIOS, Semilleros en la Investigación de la Historia Oral y Escrita de Suezca. Hoy con nosotros nos acompaña un personaje bien interesante para el municipio de Suezca, el señor Robert Sánchez. Cuéntenos un poquito, Robert, ¿quién es? ¿Quién es Robert? Pues primero que todo, gracias Ángela por la invitación al programa. Buenas tardes para todos y sí, digamos que hoy lo que queremos resaltar en esta entrevista y en esta invitación que nos hace Ángela es el oficio del tejido en telar, ¿no? El oficio que me ha acompañado durante más de 20 años, unos 22, 23 años, y pues con el cual me identifico y hay una relación muy estrecha en el diario vivir, ¿no? Y oficio pues que en ese diario vivir lo quiero transmitir también, ¿no? Para las personas que lo desconocen, en especial en nuestra región en donde hablamos que por tradición hay crianza de ovejas, que las señoras que esquilan las ovejas, que hilan, que hacen todo el proceso para obtener el hilo de lana, ¿no? Y Robert, cuéntanos un poquito porque tal vez los espectadores no saben dónde nace Robert, cuál es la descendencia, su familia. antes de eso, Si claro que quiere sí. contar también cuántos años hace que vive en Suezca. Claro, no, claro, antes de eso sí. Robert Sánchez nació acá en Suezca hace 41 años. Eh, Mis padres de descendencia boyacense se establecieron en el municipio porque pues mi padre policía en su momento llegó un momento en el que se cansó de estar con su familia de pueblo en pueblo. A él lo trasladaban muy seguido de un pueblo a otro, que de Nemocón a Huasca, que de Huasca a Suezca, etcétera, etcétera. Y cuando llegó a Suezca dijo, no quiero seguir andando con mi familia y a donde me trasladen voy solo y mi familia se establece en Suezca. Eh, Conmigo somos 7 hermanos, yo soy el menor de la familia y fui el único que realmente nació aquí en Suezca, ¿no? De todos mis hermanos. Criado aquí en Suezca entonces, me formé mi primaria, mi secundaria aquí en Suezca, salí por un tiempo del pueblo, unos 10 años, me ausenté y en el 2004 volví a establecerme en Suezca, ya dándome a conocer como artesano, ¿no? Porque en mi infancia, en mi niñez, en mi infancia, en mi formación aquí en Suezca, digamos que el tema del tejido para mí era desconocido, ¿no? Y haciendo un recorrido de Robert en Suezca, recordemos un poquito la infancia. O sea, estamos pensando más o menos Finales de los 1970. 80, todo lo ¿Cómo que fue los era, 80. cómo eran los 80, finales de los 70? ¿Cómo era ese Suezca? ¿Cómo recuerda ese Suezca en su infancia? Digamos, recuerdo pues, momentos todos muy bonitos, ¿no? Desde, o sea, lo que fue mi niñez, por ejemplo, el compartir con los amigos, los hermanos, los vecinos, en espacios muy abiertos, ¿no? Nosotros vivíamos en una casa en donde estaba rodeado como de potreros, de cultivos, de maíz, de cebada. Entonces era como estar en ese entorno, ¿no? Mi madre criaba cerdos, criaba gallinas, criaba patos, criaba conejos, entonces era casi que vivir como en un entorno como de finca, ¿no? Claro, más Vivíamos campo. en el pueblo, pero era un espacio en donde se sentía como un ambiente de finca, por todo esto, ¿no? Ese Entonces, ambiente infantil, cómo se vivía? en- ¿Cuáles eran los juegos? ¿Cómo se compartía con los niños? ¿No? Es tratando de hacer como un parangón entre lo que es la infancia en la actualidad, cómo eran 20, 30 o con los más mayores, cómo era
la niñez de los abuelos. Entonces estamos tratando de hacer como una reconstrucción de ese Suezca a través de los personajes. Digamos que lo que yo recuerdo frente a, como a esas experiencias de niño, de juegos, era, ¿no?, lo que te decía, ¿no?, el compartir con los vecinos y los amigos de mis hermanos que de pronto eran ya un poquito pues mayores, ¿no? Pero en algún momento resultábamos todos involucrados en juegos como que, por ejemplo, la lleva, que el saltar lazo, que las escondidas, que la golosa, que jugar trompo, que jugar los piques y las bolas, ¿cierto? Esos juegos, el salir mucho, compartir con esos amigos y los hermanos, a caminar, ¿no? Siempre ha habido como una relación muy estrecha con el tema de la caminata, del salir y compartir el paisaje de Suezca, ¿no? Y desde que tengo uso de razón siempre ha sido eso, ¿no? Siempre Suezca para mí ha estado ligado mucho al estar compartiendo con los amigos y los hermanos en las diferentes, en la zona rural, ¿no? En las veredas, caminando, conociendo, explorando, porque nos dedicamos a eso, ¿no? A explorar, a subirnos a los árboles, a bañarnos en las quebradas. ¿Y cuáles quebradas? Recuerda, porque ahora no se puede bañar en ningún... No hay Sí, quebradas, claro, y ¿no? que las añora, personalmente las añoro, ¿no? Porque recuerdo que el pueblo era atravesado por 3 quebradas, ¿cierto? De las cuales ¿Por dónde pasaban esas quebradas, Robert? una pasaba por el costado, ¿Por qué barrio? eh, el Salitre, que es la que pasa hoy en día cerca de Villa Patricia, la cementera, ¿cierto? Que esa la alcancé a conocer todavía con algo de caudal. Y digamos que conocí como su decadencia, ¿no? ¿Cierto? Hasta que se secó totalmente. Hacia este lado, la que pasa por detrás del hospital, que en su parte de arriba, esa era una de las que todavía conservaba un buen caudal de agua y que la disfrutamos bastante, ¿no? A esa nosotros íbamos y nos bañábamos con mis hermanos, con los vecinos, ¿cierto? Amigos, en la parte de arriba, como por el lado de San Rafael, había un punto en especial que nosotros le llamábamos el Chorrito y era uno de los sitios preferidos para nosotros, ¿no? Porque colocábamos ¿El una del baño caña. dominguero o cómo Sí, era? no, yo creo que en cualquier día nosotros cogíamos y nos íbamos Porque en esa época dicen que no se bañaban sino cada 8 días. ¿Sí era cierto? Claro, íbamos por 2 razones, porque nos gustaba mucho, ¿cierto? Además que era lo que digo, que es una de las que presentaba un buen caudal en su momento. Colocábamos una caña, una cáscara de eucalipto, me acuerdo mucho, y formábamos un chorrito todo y nos bañábamos ahí, ¿no? Íbamos porque nos gustaba, pero también porque en esos finales de 70, lo que fue como mediados de los 80, Suezca todavía vivía precariedad en el servicio del acueducto, ¿no? Entonces había momentos en los que lindamente pues, Suezca podía vivir sin agua, sin el suministro de agua 8, 15 días. Entonces, pues obvio, nos teníamos que ver en la necesidad de irnos a bañarnos a la quebrada, ¿cierto? Las señoras se desplazaban a las quebradas a lavar en esos tiempos en los que había corte de agua. Las señoras iban a esa quebrada en especial a lavar ropa, otras se iban hasta el río, ¿no? Porque pues todas llegaba un momento en que se acumulaban muchas señoras a lavar, entonces les tocaba irse hasta el río las otras. ¿Y cómo era ese acontecimiento, ir a lavar la ropa, las mamás y los niños en torno? Claro, porque entonces la mamá se iba a lavar la ropa, llevaban allá sus costales de ropa y habían unas piedras en las que ellas cogían, pues refregaban, lavaban su ropa ahí. Pero se volvía, digamos, un acontecimiento para los chicos porque entonces la mamá iba a lavar, pero los chinos iban a jugar, ¿no? A jugar con el agua. Entonces en la parte de arriba donde no se encontraba uno con el jabón, entonces se reunían los hijos de todas estas señoras que iban a lavar y resultaba uno haciendo un combo ahí grandísimo de pelados, bañándose entre la quebrada también, saltando, jugando. Bueno, era eso, ¿no? Una vida más campestre, ¿no? Claro, claro, era un Suezca totalmente diferente, además que se conocía uno con todo el mundo, todos los pelados uno se conocía, pues todos. Y en el ámbito de la construcción, ¿cómo recuerda ese Suezca, Roberto? El ámbito de la construcción, pues... Digamos, ¿era el parque y qué barrios aledaños había? Sí, claro, el parque eran 3 cuadras en la redonda del parque principal, ¿no? O sea, más de 3 cuadras no habían.
yo alcancé a conocer la Castellana naciendo, ¿no? O sea, como formándose lo que es el barrio La Castellana hacia arriba, ¿no? Cómo fue creciendo, cómo la gente, por ejemplo, ese barrio lo recuerdo mucho porque está muy relacionado como con la familia Cortés, don Julio Cortés, ¿cierto? Ahorita pues los hijos, Humberto, etcétera, Cristóbal. Don Julio, él era el dueño de esa parte donde está ubicada la Castellana y él empezó a vender los lotes. Pero él tuvo una iniciativa muy chévere, muy bonita con la gente, ¿cierto? Con la gente del barrio y empezaron a hacer actividades. Me acuerdo que hacían bingos, estos bingos bailables y toda esta cosa, para recoger fondos para que la red de acueducto, que para la red de alcantarillado. Fue un barrio muy pequeñito y de gente muy conocida que como que le metieron la ficha a que su barrio se fuera conformando, y fuera prosperando y fue creciendo, ¿no? Fue una cuadra así larga que lo que es el barrio La Castellana, pero yo recuerdo mucho eso porque pues el barrio quedaba arriba de donde nosotros vivíamos, ¿no? O sea que es uno de los barrios también más antiguos de Suezca. Sí, claro, fue uno de los primeros que se formó como barrio, ¿no? ¿Cuál otro recuerda? De resto, pues recuerdo mucho lo que es el pueblo, el centro, abajo el barrio Carrizosa, ¿no? Que en su entonces era el barrio play del pueblo. Ajá. Sí. Y pues además que rompió por la construcción de sus casas, rompió como con lo tradicional, ¿no? Uno iba ahí, sí, era un barrio bonito, ¿no? En ese entonces era pequeñito, bonito, y para su momento era el más organizado, a pesar de que no contaba con calles pavimentadas, pero pues la gente se preocupaba por mantener los frentes bonitos, con jardines, todas contaban con antejardín, ¿no? Y la gente se preocupaba por tener sus jardines, sus flores y todo eso, era chévere. Hasta el Carrizosa, de resto, no más, no, el pueblo era ese. Y hacia el lado del hospital. Hacia el lado del hospital, prácticamente como que lo que hoy está por esa calle principal, por esa calle del hospital está como muy intacto, ¿no? No ha crecido mucho, las 2, 3 casas quedaron ahí. De pronto hacia abajo, como donde hoy funciona, que no sé qué carrera sea esa. La calle siguiente hacia abajo del hospital, ¿no? Sí, esa era menos poblada, ya esa se ya pobló totalmente, construida toda. Donde está hoy en día Fotospacios, todo eso, pues no existía. Claro. No existía hacia abajo, donde está ahora Javier Guajeta, el escultor, todo eso tampoco existía hacia acá, eso era como más bien un caminito en pasto, muy reducido, pues, ¿no? Como la vía, el acceso a agüita, ¿no? Y Robert, y recuerda un poquito como qué familias eran como las de esa época. Uy, las familias Estabas nombrando tradicionales, ¿no? la familia Cortés. Los Cortés, claro, ellos pues arriba, ¿no? Además que ellos, por ejemplo, fueron familias numerosas, ¿no? Ellos, ¿no? En la parte de arriba los Cortés, pero pues los Guáqueta, ¿no? Que definitivamente son uno de los apellidos y las familias que Más predominantes. Sí, más predominantes en el municipio. Los Velázquez, ¿no? Que uno se pone a mirar y todos provienen en últimas de un mismo árbol genealógico también, ¿no? Pero pues, todos esos Velázquez, pues también, los Velázquez, que los Garzón, que los Cortés, ya dije, ¿no? Aquí por la parte de Huita mucho también, pues, que los Huascas, que ciertos esos apellidos también tradicionales, ¿no? Que los Huascas, los Huáquetas, los Quilagüí también son de aquí, ¿no? Oriundos de Suezca. Y hay muchas familias que uno ve que también provienen del mismo árbol genealógico. Los Quilagüí, esos son remarcados acá en Suezca. Y recordar un poquito cómo transcurrió todo ese tiempo del colegio, ¿no? Sí, digamos ya que cuando a mí no me correspondió cursar, por ejemplo, ni kinder, ni pre-kinder, nada de esas cosas, ¿no? O sea, uno entraba a estudiar y era de una vez a primero, ya uno entraba leyendo. No, pues no leyendo, pero era el primer curso que uno empezaba a cursar, pero sabes ¿no? que sí, porque tenía otro tipo de estimulación, ¿no? O sea, los niños estaban más cerca con el campo, con la naturaleza, con los animales, y ese era también un proceso que le ayudaba a los procesos académicos, Sí, ¿no? porque el hecho de vivir en esos espacios tan abiertos y pues no sé hasta qué punto decirlo precariedad, yo hoy en día me pongo a compararlo y no es que uno
O sea, no sé, ese significado de pobreza para mí no cuadra, ¿cierto? No sé. O sea, yo me pongo a compararme hoy en día lo que soy con las personas que comparto y no hay diferencia a lo que fue mi infancia, ¿no? Entonces, como que tal vez mi padre, pues siendo policía, no nos podía dar mayor cosa, pero no nos faltaba la comida, nos vestíamos y tal vez no sentíamos la necesidad oiga, si es que no hay televisor, como que ves, uy, no, ¿cómo así que no hay televisor? ¿Cierto? Pues habían otras formas de diversión, Habían ¿no? otras cosas, Y era más recursivo los juegos para en allá esa voy, época. porque entonces lo que tú decías, como que entraba uno a primero, pero el hecho de que hubiera carencia de muchas cosas de tecnología, eso lo obligaba a uno a ser muy creativo, y nosotros éramos de los que construíamos nuestros propios juguetes, ¿cierto? Entonces, Los carritos de sí, madera, carritos de madera, que el las aro. latas, que coger y cortar latas y armar un carro, hacer las ruedas con madera y darle la forma redonda, el hecho del aro, ¿No? todas estas cosas, o sea, uno recurría a objetos y cosas para crear sus propios juguetes y pues como que uno a la final todo eso, además que no había ese bombardeo tampoco, ¿no? Tanta cosa de tecnología y de pronto uno veía uno que otro juguete, pero como que uno decía, pues, no es necesario porque o sea, era chévere eso de poder armar uno sus propios Y que juguetes. tú decías ahora de que el estar en contacto con la naturaleza, con las caminatas, era otro tipo de juegos, ¿no? Y no la televisión, pero sí podían ver los árboles, conocer las Estaba plantas, uno los en el animales. contacto directo con Y todo, ¿sí? era divertido para esa época, ¿no? Es que era muy divertido y además que sí, definitivamente el hecho de que hoy en día, digamos personalmente me interese por toda esta parte artesanal, no solamente el tejido, sino de pronto construir y estar siempre como haciendo cosas, es, tiene mucha relación con eso, con esa infancia que se vivió en donde Claro. ese contacto con la naturaleza y eso le despierta a uno, eso es otra visión definitivamente. Sí. Pero yo diría que es un privilegio Claro. que no estar en la ciudad, ¿no? En medio de cuatro De cuatro paredes. paredes mirando televisión o Sí. estar pegado uno a un computador, que pues es lo que hoy Bueno, en día los somos de otra pelados, ¿no? Sí, es generación, otra Robert, eso. generación. Sí, hay que entender Pero eso, ¿no? Pero definitivamente uno se pone a comparar lo que fue la infancia de uno con la infancia de estas nuevas generaciones y como que comparando dicen, no, miércoles, estos chinos están perdiendo el tiempo. sí. ¿Qué es eso? Es perder el tiempo. Sí. Bueno, entonces vamos en el colegio. ¿Cómo era la vida académica Bueno, también, antes no? del colegio, la escuela, ¿no? Entonces Bueno, entrar a sí, la digo escuela, a yo. la General Sí, Santander, ¿cierto? sí. Hacer mi Ahí primaria mismo, en donde ¿no? funciona hoy la General Santander, el edificio grande, que era la sede primaria única, Sí. ¿cierto? Porque ni siquiera, Y ya en ese porque tiempo era chicas y chicos, ¿no? en ese entonces, sí, Sí, sí. ya mezclaban ambos sexos, los niños y las niñas, en un solo curso, en un solo salón. Y empezar a hacer la primaria en la General Santander, luego pasar al colegio, al departamental, al Gonzalo, pues que alcancé a estar en la sede que funcionaba inicialmente como Gonzalo Jiménez de Quesada, a donde hoy funciona parte de lo que es primaria, en la parte de abajo, ahí funcionaba la sede grande del Gonzalo Jiménez. Y la otra parte, la otra sede funcionaba donde hoy funciona la biblioteca, la ludoteca, y En todo el esto, centro de vida en el sensorial. centro de vida sensorial. Entonces yo alcancé a estar en la parte de abajo. Luego alcancé a cursar como los 3 últimos grados en lo que hoy es ya el La colegio sede departamental, actual. la sede actual. Eh, ese paso de estar tomando el bachillerato en esa sede que te digo, donde hoy funciona parte de la escuela, y pasar al colegio, lo que es actualmente el Gonzalo Abajo, fue fuerte porque a nosotros nos tocó llegar a tomar clases en un colegio muy reducido, sin terminar, o sea, nos tocó pasarnos estando solamente la estructura, los salones, el piso, pero la parte de afuera, las instalaciones externas, o sea, era en tierra. Y recuerdo mucho que ese primer año hubo una invernada extensa, fuerte y extensa, y nos tocaba irnos en botas al colegio. Oh.
porque era, uy, además que ya el número de alumnos empezó a crecer, entonces pues, de tanto estar pasando, pisando, pues se volvía eso un fango, uy, era impresionante. En botas le tocaba a uno andar y las profes así que iban con sus tacones y todo eso, pues que venían profesoras de Bogotá, les tocaba hacer caminitos en ladrillos para que ellas pudieran pasar por ahí, pero uy, yo recuerdo que fue fuerte eso porque pues, pues compañeros, pues uno igual pelado, corriendo y todo eso, imprudente, eso más de uno se caía, se iba entre el barro y todo eso. Bueno, pero mira que, o sea, que tú eres parte de esa historia del colegio, ¿no? Claro, claro, y ese proceso De la construcción de del la construcción colegio. de ese colegio. Y en el último año, recuerdo que ya alcanzó a estar terminada la cancha de basquetbol, ya cementada. Pronto habían senderos, andenes, pero uy, al comienzo fue durísimo, sí. Bueno, y eso, ¿no? Ya después, ya, pues, me imagino fue creciendo el colegio Bueno, también. Robert, entonces ahí como que hacemos un paneo de toda esa historia de la infancia, de la adolescencia, y en qué momento empiezan a surgir como estos intereses por a nivel profesional, ¿no? Sobre el tejido y sobre el telar. Entremos un poquito en esa vida profesional en la que Robert se ha desempeñado desde hace ya bastantes años. Sí, pues digamos que cuando yo salí de bachillerato, a pesar de que yo yo no me considero que fui juicioso en el bachillerato y después entendí por qué. O sea que hay Eh, una justificación para... claro, claro, hay una justificación para todo. Y yo no fui muy juicioso en el bachillerato, nunca me destaqué porque, ¿cierto? Entendía, tal vez me defendía en las matemáticas y estas cosas, pero pues, no me apasionaba. Y cuando salí, entonces el tema de que entonces uy, sale de bachillerato y si hay la oportunidad de irse uno para la ciudad, que entonces para poder estudiar y que progresar y experiencia laboral y las cosas, ¿cierto? Y, Lo y que el yo llegué a mundo la ciudad, pide. yo me fui para la ciudad precisamente con ese fin, ¿no? Ajá, Pero me estrellé también con la ciudad, claro. en donde, primero porque no sabía, yo salía del bachillerato y realmente no sabía qué era lo que iba a hacer. Ujú, Y lo que le plantean a uno, ¿cierto? Tanto la familia como los amigos y que la sociedad y bueno, todas estas cosas, eso no funcionó conmigo. ujú. Y cuando empecé a trabajar en la empresa, ya fue tenaz para mí porque no, yo no me veía ni siquiera en ese mundo, o sea, uno entraba a oficinas de las personas, digamos, de sus jefes y estas cosas, y no, yo no me veía ni siquiera a futuro sentado en un escritorio tampoco. Entonces empecé a chocar contra eso de estar laborando que para una empresa y poder progresar dentro de una empresa también y pues bueno, surgir. Y estando como en ese dilema, uno de mis hermanos mayores conoció una amiga que trabajaba en telar. Ellos tienen actualmente todavía el telar, el taller de telar en Suba, los Caitas. Mi hermano conoció a una de estas personas y él como que le llamó la atención y por allá quería un telar y ahí fue cuando yo conocí el telar, estando mi hermano con el telar en la casa como que vea, hubo por allá algo que me empezó a llamar, sin embargo como que tampoco, porque mi hermano quiso que yo me involucrara en el tema, pero él ya con algo de conocimiento empezó a involucrarme y la forma como él me lo transmitía no me llegaba No fue tampoco, atractivo. no, no fue atractivo, pero sin embargo me empezó a quedar en el fondo. Y estando en esa búsqueda, no sé, tal vez di con un grupo de artesanos en Bogotá y me vinculé con ellos a un proceso con Artesanías de Colombia y entonces pues ahí fue cuando ya empecé a ver el oficio como ya más atractivo. Además que la instructora que me tocó en su momento en Artesanías de Colombia pues es una señora con mucha experiencia y no, ella para mí vive aún, ya Fue tu pues, es maestra. mi maestra, es mi maestra, yo la considero mi maestra y vive cuando pronto todavía tengo dudas, yo la llamo y la consulto. Que a veces se siente mal porque me dice, no, Robert, ya usted es el maestro, ya que va a Ya venir. tenías que haber Sí, superado al sí, maestro. sí, entonces, bueno, ahí empezó realmente a ver que esa relación más estrecha con el tejido, ¿no? Y me doy cuenta que fue muy fácil aprenderlo porque cuando empecé a investigar,
tanto del tejido como oficio como tal, como empezar a indagar qué había sido de mi familia, como de mis abuelos hacia atrás. Y encuentro que pues mis abuelos tejían en el campo y tal vez mis bisabuelos también tejían en el campo en Boyacá, ¿cierto? Entonces empiezo a descubrir que pues, el oficio iba en la sangre, ¿no? También, y hoy en día entiendo por qué fue muy fácil entender y me es fácil entender el tejido. Y es por eso, porque a pesar de que no hubo el contacto con mis abuelos, porque no los conocí, y el oficio llegó como hasta un tío, que con ese tío tampoco nunca hubo una relación así como cercana ni nada. El oficio iba ahí y pues como que afloró pues en Robert, ¿no? Y fue muy fácil, hoy en día sí, siempre que empiezo a hacer como el recuento de mi historia y mi relación con el tejido es eso, entonces fluyó fácil porque va en la sangre definitivamente. Estamos justamente en el taller de Robert. Y este taller espacio, improvisadito, sí, espacios que de siempre... pronto nuestro director con imágenes de apoyo les va a recrear el espacio donde Robert tiene su taller, que es justamente donde cabe también un telar de estos, porque es un telar bastante grande. Y yo considero que es el momento para que nos cuente un poquito qué está pasando aquí y este oficio que es tan de nosotros, que viene justamente casi que de los muiscas, lo hemos perdido en Suezca, y considero que Robert es una de las personas que lo ha reconstruido y recuperado y que está en el proceso de la conservación de esta manifestación. Entonces, Robert, pues cuéntanos aquí qué pasa con esto, cómo funciona, porque muchas personas seguramente que han visto estos objetos, pero no se sabe cómo es que se empieza a colocar la urdimbre y cómo empieza el proceso. Sí, pero ven, antes de contar cómo es el proceso del mismo tejido que hacía referencia que el espacio, ¿no? Pues para los amigos y las personas que puedan ver la nota, les cuento que cuando yo me regresé para Suezca, la intención era también como llegar a tejer y empezar a involucrar a la gente, ¿cierto? Y me establecí en el pueblo y tuve un espacio ahí en lo que anteriormente le habían destinado a la Asociación de Señoras Artesanas, de Amas. Entonces entré en contacto con ellas y ellas pues, me permitieron que yo usara un espacio amplio ahí. Yo me encerraba solo a tejer, pero llegó un momento en el que ni siquiera en el pueblo me sentí bien tejiendo, entonces fue cuando me empecé como a alejar hacia la vereda. A buscar un espaciocito más. Un espacio mucho más de campo y de más silencio y estas cosas. Pero seguramente que eso tiene un sentido, Robert, perdón que lo interrumpa, pero es que no es gratuito que tú estés aquí, en este sitio que es en Huita, para los espectadores, pero es que Huita fue asentamiento muisca y aquí es donde justamente ellos tejían, ¿no? Entonces seguramente en tu interior siempre ha estado como algo que te está llevando al sitio. Algo me está llevando, me atrae, el sitio me atrae. O que te llevó porque ya estás acá. Estoy acá y que hay algo que me atrae y definitivamente Huita, ¿cierto? Yo me pongo a andar Suezca y no siento el mismo deseo de tejer como lo siento en Huita. Y en estos espacios en donde yo no requiero la que estructura y los... Pero eso es este espacio que el director va a hacer unas tomas, seguramente ustedes están viendo, seguramente esto era el espacio de ellos, ¿no? Posiblemente ellos también simplemente... O sea que tú estás volviendo como a los orígenes de nosotros, ¿no? Y lo siento así también, ¿no? Porque yo me siento a tejer y además que busco estar también así, cuando estoy tejiendo algo muy especial, prefiero estar solo, ¿cierto? Y con mucho silencio, ya yo ni música ni nada, hasta apago el celular para que no me interrumpa una llamada. Pero es eso, simplemente como más bien sentir lo que es el sonido, por ejemplo, aquí de los pajaritos, del viento, eso. Los árboles. Y simplemente poder cubrirme del sol y la lluvia. De resto yo no necesito y ni buscaré tener un espacio, no sé, para mí esto es la comodidad y listo, para mi trabajo. En la simplicidad está la esencia, sí. ¿no? Desde que el espacio me permita hacer esto,
con eso para mí es suficiente. En el pueblo podría tener yo en mi casa un taller muy chévere, porque hay Claro. espacio y hubiera podido montar una cosa bien elegante, No. porque es cierto. Un super taller. Pero no, y como siempre lo he manifestado, pues no soy de producción constante porque está el tema de la enseñanza también y la cosa, entonces pues yo no estoy sentado todos los días aquí Ahora le tejiendo y contamos tejiendo. a los espectadores cuál Sí. es el otro desempeño. Claro. Entonces, como ya ahora sí retomando y a la pregunta que su merced me hacía, eh, digamos para ilustrar un poquito más a los televidentes y a ustedes también, el tejido en telar es muy amplio, ¿no? Y antes de que llegaran los telares de pedales, ¿cierto? A nuestro territorio, nuestros ancestros trabajaban en técnicas muy elementales, ¿no? Tal vez ellos sí alcanzaron a conocer esto, ¿cierto? Antes de eso había técnicas como es el telar de cintura, que es mucho más elemental y mucho más básico, que realmente ese es el origen del tejido, al menos en lo que corresponde a lo que es América, Sudamérica Sí. y la parte andina, ¿no? Sí. Esta técnica en específico, esto es un telar vertical, ¿no? Vertical, sí, porque hay Hay horizontales. telares, lo que decía, hay telar de cintura, hay telar horizontal y este es un telar vertical en el que se presta para elaborar tejidos como esto. Piezas muy grandes. Sí, formatos Ok. muy grandes, ¿cierto? Ajá. En especial tapetes, ¿cierto? Este telar vertical se usa en especial para trabajar tapete anudado, para trabajar Espere, tapices. ¿y qué es el tapete anudado? El tapete anudado es esto que estamos viendo A en ver, este momento, como ¿cierto? que en la práctica, a ver Y si nos enseña un poquito el Robert. tapete anudado, y para esta región, se trabaja en base a la lana virgen, ¿cierto? Y lleva una hilada de lana virgen anudado, de ahí el que sea tapete anudado, y lleva una trama intermedia. Eso me permite que el tapete primero coja consistencia, pero también me permite que yo pueda avanzar mucho más rápido el tapete, porque si no me a punta de nudos me quedaría toda la vida Que haciendo un podría tapete. ser también, ¿no? Podría ser, Pero pero, gasta pero mucho no, tiempo. sí, es demasiado tiempo. Ok. Es demasiado tiempo. Entonces, digamos que siempre se recurre a esa trama intermedia para darle consistencia y para darle rendimiento al tejido. Sí. El tapete anudado simplemente es por esto, porque vamos anudando, ¿cierto? Vamos anudando. Aquí no se corta flecos, ¿cierto? Sino a ojímetro, como llamamos. O sea, ya uno toma la medida de como en la mano también y la experiencia, entonces simplemente se hace el nudo, ¿cierto? Se corta la hebra y sigue uno, ¿cierto? ¿Se toman 2 hebritas? En este caso, sí, dos de la trama, ¿no? Estoy tomando 2 hebras, ¿cierto? Que son puntos. Yo lo llamo un punto, está compuesto por 2 hebras de trama. Entonces, cuando yo hago el nudo, tomo un punto y esta hebra con la que yo estoy trabajando el nudo es un cabo de 3 hebras de lana, ¿cierto? Eso me permite que también el tapete coja consistencia, que quede abullonado, ¿no? Y la distancia, la altura de la mecha, digámoslo así, la tomo así a medida, con el tacto también, ¿no? Seguramente que así trabajaban los... Correcto, correcto. Entonces, normalmente las personas conocen como esas técnicas donde venden las mallas, ¿no? Y la gente empieza a disponer, primero cortan los flecos Pero, a una Robert, sola espera que- medida. Un momento, porque aquí, ¿y esto en qué momento se coloca estos hilos ahí? O sea, eso es lo primero, ¿cierto? Sí, Sí. primero empezamos a montar lo que es el urdido, ¿cierto? El urdido, y eso tiene, digamos, una referencia. Si yo voy a hacer un tapete, deben ir tantos puntos en 10 centímetros. Si voy a hacer un tapiz, posiblemente vayan más puntos en 10 centímetros. Ya. Digamos que varía de acuerdo al producto, al tejido que vaya a elaborar y de acuerdo a la fibra también con la que vaya a trabajar, ¿cierto? Porque estábamos hablando que este tipo de telar, el telar vertical, lo usamos para hacer tapete anudado,
lo usamos para hacer tapices, elaborar tapices, que son esas composiciones decorativas, ¿cierto? Sí, Donde se con mezclan diseños. ya muchas fibras, trabaja mezclas de colores, de texturas, ¿cierto? Pero también en otras regiones del país los telares verticales los usan para elaborar telas, por Ok. ejemplo, para hamaca, ¿cierto? En donde simplemente varía como un poquito la técnica, ¿cierto? Pero en realidad son telas elaboradas en este tipo de telares. Y entonces ya tenemos que disponer mucho más hilos en 10 centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo en un tapete de aquí metí 13 puntos, ¿cierto? Para una tela debo meter 25, 30 puntos, algo así, ¿cierto? Esa es, Pues es toda una ciencia, ¿no? sí. Porque aunque Además es muy intento matemático también, comprender. ¿no? Sí, además que es muy matemático también, Ah, ¿no? ya. Eh, Ese nudo nunca se va a soltar de este ahí, nudo ¿no? nunca Bueno, se va a soltar. No, porque como paso la hilada de nudos, lo que hace la trama también es a, pisarlo y asegurar. asegurarlo, Ok, ¿cierto? bien, bien. Y Sí. esta lana es de acá también de la región, Esta ¿no? lana se la estoy comprando a la señora María Jasmina, se llama ella, un personaje bien particular, interesante, ¿De que son de dónde? unas de las pocas señoras, de las pocas personas que quedan en la región y que hilan a mano. ¿Y ella Ella está dónde ubicada en vive? Santa Rosa. Ah, ya, ya. Y es una señora, sí, O sea da que aprecio, son sí, de sí. ovejitas de aquí Esta de nuestro lana sí es de municipio. la región, entonces ella es la que me está trayendo la lana a medida que va hilando, porque este tapete, esta técnica, come bastante material. Entonces estamos hablando que si este tapete es como de 2 metros por 2 metros, me está consumiendo un promedio de unas 60 libras de lana. Entonces yo no le puedo decir a la señora María Jasmina, ay señora María Jasmina, mañana tráigame las 60 libras, Claro, sino que a medida que yo voy tejiendo ella me va trayendo de a 4 libras, de a 6 libritas. sí. Ajá, a Entonces, medida que van sí, saliendo. Y Robert, ¿y en un tapete que esto va a tener 2 metros, dices? sí, ¿Cuál es el tiempo aproximativo en la de la realización? elaboración del tapete, Sí. el montaje, el Sí, montaje del todo. Si urdido y todo, alguien sí. dice, Robert, necesito un tapete de dos De dos por por dos. dos, Entonces yo le puedo decir, ah, listo, claro que sí, se lo tengo en, para no quedarle mal al cliente, le puedo decir, se lo tengo en un mes, ¿cierto? un mes. Pero Ah, digamos que para que sea rentable para mi trabajo, si yo me sentara a producir, debo estar sacándolo en 22, 23 días. Sí. es un trabajo bien dispendioso, De ¿no? sentarme y ahí, dele, Y dele, dele. dele, dele, Eso es un dele, acto dele, meditativo. dele, dele. Hace poco yo le estoy dando clases a una chica en Bogotá, unas clases particulares. Está muy flojo. Eh, y dentro de la conversación que tiene uno con las personas cuando se le está enseñando, hablábamos de eso, de más que el aprender para pronto buscar tener una entrada adicional. Ella me decía, "Ah, es que Robert, yo busco estar en espacios muy tranquilos y he intentado, por ejemplo, hacer yoga para alimentar mi espíritu, ¿cierto? Y poder estar como tranquila. Y no puedo, no me logro concentrar en eso. Entonces ella me decía, he resultado involucrándome con el tejido, en el telar, y estoy descubriendo que para mí eso es como mi yoga. Ah, claro. Entonces me hacía caer en cuenta y posiblemente es algo Eso es también de también lo que me sucede a mí, tu ¿cierto? acto Porque meditativo. sí, me lleva a otro mundo, Te entiendo. definitivamente. Y más, como se pueden dar cuenta por el espacio, ¿no? Mm. Entonces eso es ¿Y la alguna vez desconexión. había escuchado de la relación del tejido con la música, Robert? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, hay una relación estrecha, ¿no? Esto tiene mucha relación con muchas ciencias, ¿no? Y lástima que no tenemos ahorita cerca un telar horizontal, que es el que lleva los pedales. Pero en este también se puede hacer la relación. Y es que cuando yo me pongo a enseñarle a una persona, cuando alguien está aprendiendo, empezamos a aprender en base a unos patrones también, ¿no? Hay unos patrones que nos indican, en especial en el telar horizontal, cómo deben ir dispuestas las hebras del urdido, el orden en que se debe enhebrar. Entonces uno empieza a hablar que, enhebra en el marco 1, en el marco 2, en el marco 3, en el marco 4, o puede haber una variación de marco 1, marco 2.
marco 4, marco 3, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Como un pentagrama Entonces, hecho. en ese orden de ideas, cuando yo le estoy enseñando a alguien, empezó a suceder que las personas me decían exactamente eso que tú acabaste de decir. Ay, pero eso parece como muy musical, ¿no? Ay, esto Ujú, parece un pentagrama. Entonces me empezó a causar curiosidad esa relación que las personas empezaban a hacer con el tejido y la ujú, música. ujú. Y me puse a investigar algo así, como que, venga, aquí está pasando algo, ¿no? Sí. Y he encontrado definitivamente que sí hay una relación muy estrecha del tejido con la música, ¿cierto? Porque hablamos que cuando empezamos a trabajar hilos de colores, ¿cierto? Entonces Ujú, hablamos que, este color, este hilo es de este tono, ¿cierto? ujú. Por ejemplo. Y cuando estamos hablando de música, como que Ese tono toque, tiene. sí, interprete esta melodía, no, tal vez como en este tono, o bájele de tono, no sé qué, ¿cierto? Empieza uno a Ujú, escuchar, a encontrar esas relaciones. ujú, O el color de esta melodía, ¿cierto? El ujú, color de esta melodía, entonces interviene el color, la música. ujú. Y Y esto parece también como el piano, ¿no? Como cuando se está tocando un podría piano, ser, un sí, arpa, claro. mira. Sí. Sí, empieza uno a encontrar muchas relaciones por cualquier lado, ¿no? Ujú. Y, y hay una inquietud con eso que pues espero que en algún momento se pueda llegar a concretar, y es que eh, con ayuda de un músico amigo, la intención es llegar a él como músico, poder interpretar una melodía en base a uno de los patrones que Robert como artesano pueda plantear para un tejido, y viceversa, que Robert con un pentagrama, sí, con un pentagrama pueda llegar a elaborar el Ujú, diseño de un tejido, ¿cierto? ujú. Suena un poquito complejo, pero es Pero eso. puede ser una propuesta interesante, Sí. ¿no? Ujú. ¿Este objeto para qué es, Robert? Eso se llama un golpeador. Este se llama un El golpeador. golpeador lo usamos en el momento en el que yo paso la trama, esta trama, Ujú. ¿cierto? Y es la que me ayuda a darle Golpecitos. firmeza Ah, al tapete. Este ajá. tapete tiene la característica, es que son tapetes muy consistentes, muy fuertes, muy firmes, Ujú. ¿cierto? Y esta herramienta es la que me ayuda a darle Y también el peso le ayuda a dar y el peso, firmeza. por su forma, por su peso, Ajá, ¿cierto? ujú, Em, entonces, tiene que ser un golpe firme, ¿no? ujú. Yo, pues como se pueden dar cuenta, digamos que como no soy de producción constante, yo manejo las técnicas, pero como no estoy todos los días tejiendo, no tengo la destreza que puede llegar a lograr una persona, un tejedor de un taller que esté tejiendo todos los días, ¿no? Esto, hay señoras que, uy, tú vas a Muy talleres, velozmente. esto lo cogen y es de una forma impresionante. Mm, Rapidísimo, rapidísimo. Aunque yo cuando me pongo juicioso alcanzo a coger algo de claro, destreza, ¿no? todo es Sí, adiestramiento. sí, pero aquí como estamos hablando de eso y lo que te digo, yo muy difícilmente puedo concentrarme a tejer estando compartiendo con Ya personas, que pero estamos pues en interrumpiendo. este momento pues acepto, o sea, no puedo decir, no, pues no, déjenme la cámara y grabe, y para que grabe y ustedes salgan, pues imposible, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Bueno, Robert, y entonces sigue trabajando y nos vas contando la otra faceta, ¿no? Porque también eres docente de una institución en Bogotá. Sí, Eh, tal vez por la forma como me he relacionado con el oficio del tejido, donde no es sentarme a tejer, ¿cierto? Y teja, porque cuando Robert empezó a tejer, y comparándome con mis abuelos y con mi tío que tejió, eh, Robert llega y rompe un poquito con el esquema, con la forma, con la dinámica del tejido. Entonces no es sentarse solamente a hacer cobijas y ruanas, ¿cierto? Y Ajá. cuando empecé a darme a conocer con mi relación con el tejido, me decían, es que usted es el que hace cobijas y ruanas. Sí las hago, pero pues no es mi fuerte. Ujú, Porque lo que decía Robert, llegó y rompió con el esquema, empezó a investigar,
empezó a hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, oiga, pues, además de que en un telar se puedan hacer cobijas y ruanas, si yo entonces involucro algodón, si involucro sintéticos, si involucro otras fibras, ¿qué puede pasar, cierto? ¿Qué puedo llegar a obtener? Entonces, a raíz de ese ejercicio, digamos que el oficio se fue convirtiendo en algo más profesional, ¿cierto? En mi diario vivir. Digamos que ahí se marca la diferencia, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de ejercicios, de exploraciones, de trabajos, empiezo a darme a conocer en otro ámbito, ¿no? Y es el ámbito de la enseñanza del oficio a un nivel, digamos, académico, más profesional y académico, ¿cierto? Y en Bogotá funciona una escuela que se llama la Escuela de Artes y Oficios en Santo Domingo, ¿cierto? Es una escuela que tiene una trayectoria de más o menos unos 20 años. Y ellos aproximadamente van a ser 3 años, incursionaron también en el oficio del tejido artesanal. Y bueno, hubo el contacto y me llamaron. Y ocasionalmente les estoy colaborando en cursos con algunas técnicas específicas, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es la otra faceta también, y lo considero muy fuerte, ¿no? O sea, yo tal vez me siento bien haciendo ese trabajo de enseñanza, transmitiendo el oficio, porque si no lo hacemos los que conocemos las técnicas y todos estos procesos, pues ¿quién se va a encargar de hacerlo, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, pues llegará un momento en el que se perdería. Sí. Y me ha parecido interesante, digamos, el hecho de poder estar en estos procesos con la escuela, porque encuentro que hay mucho joven en la ciudad interesado en involucrarse, en aprender el oficio, ¿cierto? Y me pongo a comparar con lo que sucede con los jóvenes en Suezca y uno dice, pasa lo contrario, curioso, ¿no? Porque chicos de la ciudad, jóvenes que están en universidad haciendo una carrera que no tiene ni siquiera nada que ver con el tejido ni con la artesanía, y resultan buscando esos espacios para, no sé, tal vez para involucrarlos también como en sus carreras, ¿será? Sí. Y no sé, hay algo en la ciudad que está pasando con los jóvenes, y es que como que hay algo que los está jalando a sus orígenes. A sus orígenes también, ¿cierto? O claro, tal vez como recuperar algo que se perdió y que en la ciudad es tan difícil, ¿no? Que es tan difícil, y empiezan a entrar en esa búsqueda, y la escuela les ofrece esos espacios, ¿no? Entonces, no solamente en el tejido, sino por ejemplo en el trabajo de la madera, en marroquinería. La escuela ofrece unas ofertas de talleres de corto tiempo, y estos jóvenes universitarios resultan involucrándose, tomando los talleres, y los ve uno tan metidos y como que con ganas de aprender más, y como que indagan e investigan, y uno dice, bueno, pero eso es una luz en toda esta oscuridad de la pérdida de nuestro patrimonio, ¿no? Sí, pero entonces como que yo relaciono mucho la juventud del pueblo, por ejemplo, donde digo, oiga, qué bacano fuera que los jóvenes, los chicos del pueblo me empezaran a mostrar como ese interés por tener el contacto con el oficio, ¿no? No ni siquiera con el tejido, lo que te digo, puede ser otro oficio artesanal, pero que uno empezara a notar que como que hay ese despertar, pero algo pasa con los jóvenes pues del pueblo, ¿no? y rurales. Y yo no sé, me gustaría sentarme tal vez en algún momento, ojalá que jóvenes tengan la oportunidad de ver esta entrevista, para que pronto de ahí también pueda empezar a hacerse la tarea del despertar, ¿no? Robert, y si alguien está interesado en aprender aquí en el municipio, ¿qué debe hacer? Porque ¿alguien más tiene este oficio en Suezca? No, pues desafortunadamente no. Está Hugo, ¿no? Hugo Penagos teje en Chitiva abajo, pero él teje en telar horizontal,
y ellos, pero en especial él, se quedó en lo que es tejer cobijas y ruanas, ¿no? Cobijas y ruanas, y no hay como esa inquietud de como que, oiga, ¿qué más puedo hacer? No, se quedaron ahí. Y tal vez Hugo, antes conocí a una persona en Cacicazgo también, pero no sé, está un señor Gutiérrez también, que tejen, pero ellos lo mismo, igual, tejen la cobija y la ruana, y la cobija y la ruana, ¿cierto? Seguramente Que no, porque no eso les es, estoy, sí, digamos, de limitando su porque es trabajo, porque su claro, es forma la de man- esencia y es su forma de pensar y su forma de ser, pero, pero uno dice, bueno, hubieran podido ser más en su oficio. Se quedaron ahí. Por ejemplo, yo veo algo como muy rezagado también en eso, entonces creo que casi como que ni está tejiendo ni siquiera las cobijas ni las ruanas. Ujú. Entonces, prácticamente, Lo que significa es que en la pérdida de esta manifestación, pues Robert es el único que está tratando de recuperarla para sí, que no se pierda para que, este oficio tan ancestral, ¿no? ¿Qué sí, recomendaría Robert a los jóvenes? perdón, ¿qué les Aquí con una recomendaría? interrupción del De la teléfono, pero ya tecnología, la sí, ya. tecnología nos está aquí interrumpiendo en este espacio tan agradable. Digamos que inicialmente, por ejemplo, o sea, yo estoy muy dispuesto a transmitir el oficio, y lo que les decía antes, me siento muy bien enseñando, siempre, siempre, cuando yo me pongo a enseñar el oficio, o sea, es algo que tan gratificante para mí. Entonces, la invitación es como que si alguien está interesado, o sea, búsqueme, no hay ningún inconveniente, perdón, pues se sacará el tiempo. Miramos qué técnica realmente está interesada la persona en aprender, qué disponibilidad de tiempo. eh, pues gratis, creo que pues tampoco se puede hacer la cosa porque pues esto me ha costado a mí también, ¿no? Pero podríamos hacer algo, hasta un intercambio, o sea, si Algún tú, trueque, ¿no? algún trueque, o sea, Trueque de conocimientos y saberes. podría De ser, por hecho, también ejemplo, era una de las formas económicas de nuestros antepasados, ¿no? porque tal vez Pero el mismo hecho de empezar uno a tener ese contacto con los oficios, el mismo oficio le enseña a uno que el dinero tampoco es como que lo primordial y la esencia de la vida, ¿no? Porque es eso, entonces si no tengo plata, entonces, uy, ¿quién me enseña y cómo aprendo? No, miremos posibilidades de cómo hacer un intercambio, si su merced sabe hacer, no sé, pan, digo yo, ¿no? Entonces, oiga, enséñame a hacer pan y yo le enseño a ve, tejer. Robert, y este objeto del telar como tal, ese que, ¿quién hace esos objetos? ¿Eso los manda uno a hacer o hay personas que los hacen por pedido? ¿Cómo es? Aún se encuentra en Bogotá, conozco todavía dos talleres en donde, pues, conozco dos personas más bien que trabajan la carpintería y conocen muy bien, digamos, las especificaciones que debe llevar un telar, ¿no? Entonces fácilmente uno le puede decir a la persona, oiga, necesito un telar vertical de estas medidas y el hombre lo hace sin que uno le diga tanto detalle. Pero como eso se está perdiendo también, Ajá, entonces uno puede ir a donde un carpintero, pero le toca a uno estar muy encima claro. y llevarle el dibujo y esto tiene que ir así, esto tiene que ir empatado de esta forma, bueno, Y ¿cierto? por ejemplo, esto que es madera, que se ve que es muy antiguo, esto, ¿qué madera se utiliza? Este es roble, Roble, sí. por Dios. Entonces, sí, O sea que eso es para toda la vida. porque se necesita que sean maderas muy resistentes, porque como tú te puedes dar Por el cuenta, peso de... eh, el urdido lleva una tensión fuerte, este está un poquito flojo, pero cuando uno busca que las hebras lleven una tensión casi como la cuerda de una guitarra. o del piano. Entonces hay bastante tensión y no se puede con cualquier madera porque se empezaría a arquear, ¿no? Claro, claro. Y después de estar uno elaborando una pieza de estas, pues el peso también, ¿cierto? O sea, se necesitan estructuras muy fuertes, muy Firmes, ¿no? resistentes. Entonces, por ejemplo, este telar yo lo adquirí hace unos 18 años y fue este lo adquirí en Artesanías de Colombia. Como ellos quisieron salir de sus telares que tenían en el momento y fue una ganga, la verdad.
¿Cuántos años puede tener este? No sé, pero lindamente podría tener, no sé, 40, 50 años, o tal vez más. Sí. Se necesita es un buen espacio. Se necesita un buen espacio y muy buena luz. Claro, Entonces, claro, aquí yo no tejo de noche, pues imposible porque claro. no llega la energía. Pero la luz del día me llega a partir de las 6 de la mañana, entonces hay momentos en los que sí, cuando estoy en producción constante, que no es mucho lo que les he dicho, pero cuando he tenido, digamos, la oportunidad que porque de pronto quiero participar en una feria, entonces es cuando digo, no, tengo que sentarme a tejer en forma y mi labor la inicio a las 6 de la mañana Y para hablando aprovechar de la luz las, del día. claro, y hablando de ferias, ¿en cuáles ha participado Robert y qué productos ha sacado? Cuando estuve en Bogotá alcancé a estar en algunas ferias locales, ¿cierto? Por localidades, ¿cierto? Todas esas ferias que organizan en Bogotá. Un par de esas, he estado en ferias de Cundinamarca, también invitado por la gobernación en algún momento, ¿cierto? Y en Expo Artesanías, que también pues en el 2011, digamos que como que quise participar y pues lo logré hacer a través también de un convenio y la cosa. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de participar ya con tejidos elaborados en telar horizontal. Entonces ya eso fue más enfocado a una línea de accesorios para mujer, entonces que las bufandas, que los chales, que las correas, ¿cierto? Y esas las elaboras en En verticales, telar horizontal. horizontal. Ah, ok. Horizontal. Entonces, ¿por qué ese tipo de accesorio? Porque siempre me he dado cuenta que, por ejemplo, para una feria, o sea, para no arriesgar mucho y pues, tener como una venta bien, cualquier producto que se elabore y que vaya dirigido a las mujeres, desde que vaya muy bien elaborado, muy buena calidad, ellas, ustedes consumen. Somos las mayores Sí, consumidoras. sí. Entonces, por ejemplo, en esa oportunidad en el 2012, en el 2011, digamos que la experiencia fue buena en cuanto a ventas porque fue algo que se dio también como a partir de julio, pues como que supe que iba a estar, entonces me senté y labore, solo en mi taller, ¿cierto? En mi telar. Y pues como de julio a diciembre tampoco fue mucho lo que alcancé a elaborar, pero fue tan buena la propuesta que como 4 días, 5 días antes de que se terminara la feria yo no tenía ¿Ya producto producción? y me empezaron a buscar, Robert, ¿cómo así que no trae más y no tiene más y por qué? Bueno, y entonces ahí es también a donde digo que si uno se pone si uno quiere vivir de la producción, de sentarse y tejer, o sea, y elabora uno piezas interesantes, innovadoras también, ¿no? Puede uno vivir del oficio, como produciendo, pero no es mi fuerte, o sea, yo nunca me he visto tejiendo todos los días y teja, porque me pierdo de otras cosas interesantes que me trae el trabajo también, por ejemplo, ¿Cómo qué la otras, por enseñanza, la ejemplo? docencia, ¿no? Entonces, eso para mí es más importante que sentarme a tejer todos los días. Y también tengo entendido que hace guías, guías para los interesados en conocer el municipio. Sí, cuando me vine para Suezca, em, pues me encuentro con un Suezca también diferente en la dinámica del turismo, ¿no? Me encuentro con empresas prestadoras de servicio, empresas que traen gente, y pues como que en algún momento dije, ve, y esta gente lo traen y uno aquí, ¿por qué no puede hacerlo también, no? Entonces, digamos como a nivel así muy particular, me he dado a conocer en eso que tú dices, ¿no? Entonces, si viene un grupo y tienen los datos, entonces me buscan y Robert, necesitamos que nos haga una guianza, más como con el tema de caminata, de senderismo, ¿no? Entonces, sí, con grupos, con personas, a veces he hecho caminatas hasta con 2 personas nomás, ¿cierto? Pero sí, está como también ese servicio para las personas que quieran caminar y conocer la parte, esos sitios tan bonitos que promocionamos en Suezca, ¿no? Pues hoy nos acompañó este personaje de Suezca, Robert Sánchez. Aquí estuvimos un ratito
con su telar y con todas sus historias. Y bueno, dejarle la inquietud a los espectadores, a los televidentes, que si quieren compartir este conocimiento tan ancestral, pues que se dirijan a Robert en un momento determinado, puedan mirar cómo conocer este otro oficio. Gracias de nuevo, gracias Robert por este espacio, por este ratito, para que seas parte de estos personajes de Suezca. Claro que sí, gracias Ángela también por la invitación. Y pues realmente yo creo que todo esto lo más gratificante que puede quedar es que en algún momento uno vea que personas se empiecen a acercar a uno y con la intención de que, oye, yo quiero aprender, que es lo mejor que para mí podría suceder, ¿no? Que muchachos jóvenes de Suez que dijeran, oiga, Robert, yo quiero aprender lo que usted sabe hacer. ¿Cómo hago? No, pues ahí estamos. Ok. Muchísimas gracias, Robert, y de nuevo nos volveremos a ver en nuestro próximo programa de Personajes de Suezca. Hasta pronto.